Muy buenos días, queridos jóvenes, que el Señor les bendiga, espero que se encuentren muy bien en sus casas. Bueno, nuevamente estamos aquí reunidos esta mañana para poder aprender más de la palabra del Señor y esperemos que hoy podamos salir bendecidos en este tiempo que vamos a tener juntos con el aprendizaje de la palabra del Señor, así que podamos cada día ir aprendiendo y poniendo en práctica todos los aprendidos. Y bueno, antes de empezar, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos guíe en este tiempo que vamos a tener junto a su palabra. Y bueno, para empezar vamos a orar, así que si pueden cerrar sus ojos y para pedirle al Señor que nos hable el día de hoy, ¿ya? Padre amado, le damos las gracias, Señor, por este tiempo que tenemos junto a su palabra. Seas tú hablando hoy a nuestras vidas. Le pedimos perdón, Señor, por todas nuestras faltas, Señor. Ayúdenos a cada día a ser mejores, Señor. A no defraudarte como hijos, Señor, sino que honrarte, Señor, y hable hoy a nuestras vidas, que todo lo aprendido, Señor, lo podamos poner en práctica y lo podamos atesorar en nuestros corazones, Señor. Bendiga a cada uno de los muchachos, Señor, bendiga sus vidas, aléjeles del pecado, de las tentaciones, Señor, y ayúdenos a cada día honrarte, Señor, como hijos suyos, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Bien, muchachos, sé que la semana pasada estuvieron viendo la vida de Josafat, ¿cierto? Este personaje bíblico que era un rey, ¿cierto? Un monarca de una de las tribus de Israel. Y bueno, como idea principal, Josafat ilustra la necesidad que tenemos, ¿cierto? Como seres humanos, de reconocer que hay muchos momentos en los cuales vamos a pasar situaciones en nuestra vida que vamos a tener que volvernos a Dios, ¿cierto? Y reconocer que con nuestras capacidades no podemos con tales situaciones. Y esto fue lo que le pasó a Josafat, que se vio vulnerado, ¿cierto? Que vio que su poder, ¿cierto? Que con todo lo que él tenía no podía salir de aquella situación y lo único que pudo hacer es rendirse, ¿cierto? Y reconocer ante Dios, yo no puedo con esta situación, Señor, ayúdame tú. Y eso es lo que quiere enseñarnos el día de hoy, el ejemplo de Josafat, ¿ya? Que muchas veces vamos a tener que pasar por situaciones difíciles, ¿cierto? Donde nos vamos a ver limitados con nuestras capacidades y es sano volvernos a Dios y pedirle, Señor, yo no puedo con esta situación, ayúdame tú, ¿cierto? Haz tú lo que tengas que hacer, pero sácame de esta situación, yo no puedo, con mis fuerzas no lo puedo hacer, ¿ya? Entonces, el pasaje bíblico se encuentra en Segunda de Crónicas 20, ¿ya? Y no lo vamos a leer porque es bien extenso y vamos a perder mucho tiempo. Entonces yo les voy a relatar un poco lo acontecido en este capítulo. Y bueno, como desarrollo, ¿cierto? Vemos que tras la muerte de Salomón, la monarquía hebrea se había dividido en dos reinos, ¿ya? Israel al norte y Judá, ¿cierto? Constituido únicamente por las antiguas tribus de Judá y Benjamín al sur, ¿ya? Posteriormente al reino del norte, ellos empezarían a perecer a manos del imperio asirio, ¿ya? Estos enemigos y Judá quedaría solitario, ya quedó solo, aislado, como un pequeño reino, con muy... empezó a perder territorio, ¿cierto? Empezó a perder potencia militar, económica, y empezó a decaer como nación. Y los dorados días de David y Salomón se habían ya pasado de forma definitiva a la historia, ya, o sea, y nunca más volverían a hacer lo mismo. Entonces, ante esta situación de tanta vulnerabilidad, ¿cierto? Los amigos, los enemigos de Judá decidieron, ¿cierto? Atacar y sacar ventaja de lo que estaba pasando esta ciudad, ¿cierto? Este, eh, este imperio, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo? Echó el ojo y dijo, pucha, vemos que esta nación está decayendo, ¿cierto? ¿Y qué voy a hacer? Voy a sacar provecho de esta situación. Entonces, ¿qué pasó? Así como años atrás, ¿cierto? No sé si se acuerdan que
Chile tuvo un altercado allá en el norte con Perú, ¿cierto? Y vimos que también ¿cierto? Nuestros vecinos, que no quiero hacer polémica ni nada, ni armar conflicto, pero pasó que eh, sacaron ventaja, ¿cierto? Nuestros vecinos y también quisieron atacarnos, ¿cierto? Y sacar provecho, y ahí fue donde perdimos también la Patagonia porque no podíamos con dos, ¿cierto? Entonces, bueno, esto fue lo que les pasó también al reino de Judá, que sus enemigos quisieron sacar provecho de esta vulnerabilidad que estaba pasando, y podemos imaginar la situación en que Jerusalén estaba, ¿ya? La capital. Conforme a que se recibían las noticias provenientes de los diferentes puntos de vista del país, indicando el avance enemigo, ¿ya? El relato de crónicas nos señala que los mensajeros llegaban a la capital del reino buscando auxilio, ¿ya? Y informando de que la situación estaba compleja, ya no era algo, porque vieron que el ejército que venía era un ejército enorme. Entonces los consejeros militares de Josafat sin duda le darían una clara evaluación, que era bien delicada ya, ante esta situación en la que se encontraba el ejército frente a tan numeroso ejército enemigo que venía, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo este rey? ¿Ya? El rey Josafat decidió convocar a un ayuno nacional. ¿Él qué hizo? Dijo, bueno, sus militares le presentaron el panorama en que se encontraban, y él fue realista, ¿cierto? Él fue realista y se dio cuenta que no podía con esta situación, y lo que mejor hizo fue, ¿cierto? Entregarse a Dios. Dijo, yo con esta situación no puedo, busquemos a Dios, ¿cierto? Es lo primero que podemos hacer, y muchas veces nosotros como seres humanos no lo hacemos, ¿cierto? Lo primero que hacemos es tratamos de arreglar la situación por nuestras manos, buscamos ayuda con un amigo, eh, buscamos ayuda con psicólogos, con médicos, no sé, lo que sea, ¿cierto? Y al último nos acordamos de Dios, al último, ¿cierto? Cuando ya vemos que ninguna de las ayudas que tratamos de buscar no dio resultado, nos acordamos de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Josafat? Él hizo todo lo contrario, ¿cierto? Él vio y fue realista y se dio cuenta que con sus fuerzas no podría, y él buscó a Dios, entregó esta situación a Dios. Entonces el rey decidió convocar a un ayuno nacional para buscar la intervención sobrenatural del Señor Todopoderoso, ¿ya? En aquella circunstancia, entonces la Biblia nos indica que el monarca, al frente de todo este gobierno, el pueblo clamaron todos, ¿cierto? Unánimes a Dios, rogando la ayuda y la intervención divina en semejante situación. Entonces fue lindo porque no solamente el rey, ¿cierto? Fue a Dios y le pidió la ayuda, sino que el pueblo entero, ¿cierto? La nación completa se humilló delante de Dios y pidió y clamó al Señor, ayúdanos en esta situación, ¿cierto? Nosotros no podemos, nos superan en número, ¿cierto? Entonces tuvieron la fe y de entregarles esa situación a Dios. Entonces el pueblo, todo el pueblo rogando la ayuda y la intervención de parte de Dios en esta situación compleja, ¿ya? Entonces resulta que muy interesante tomar nota de las palabras literales de Josafat, le dirigió a Dios, ¿ya? Entonces Josafat le dice, no sabemos qué hacer, ¿cierto? En ti hemos puesto nuestra esperanza, en ti hemos puesto nuestra esperanza. Entonces Josafat se entregó por completo, ¿cierto? Y le dejó esta situación a Dios en manos de él. En las mejores manos entregó esta situación. Y Josafat tenía una percepción realista de esta situación. Era consciente de que su imposibilidad de hacer frente a tal ejército, ya eran dos naciones que estaban en contra de él. Entonces él, siendo una nación, obviamente las probabilidades estaban en contra. Ya él fue realista y vio que era imposible ganar esta guerra.
Entonces era consciente de su imposibilidad de hacerle frente con tan pequeño ejército que él tenía, ¿cierto?, ante un ejército tan numeroso. Y Josafat sabía que no había una solución humana al problema que él le enfrentaba, y Josafat mostró la capacidad, ¿cierto?, de reconocer sus limitaciones. Y eso es lo que quiere enseñarnos también el día de hoy Josafat, que debemos reconocer cuando nosotros que tenemos límites, ¿cierto?, que no podemos con tales cosas a veces. Entonces tenemos limitaciones e imposibilidades de lidiar con algunos problemas, ¿cierto?, con situaciones que vengan a nuestras vidas, y, y pedir la intervención de parte de Dios, ¿ya?, que podría haber alguna solución de parte de Él. Pero por eso dice, en 2 ocasiones señala que solo la ayuda de parte del Señor sería la que le podría salvar a esta nación, ¿ya? Entonces vemos cómo Él entregó esta situación en manos del Dios, ¿cierto?, del Dios Todopoderoso. Entonces Dios respondió a esta petición de Josafat por medio de un levita, ¿cierto? Ellos estaban todos orando con Josafat y el pueblo completo, ¿cierto?, pidiendo la intervención divina de Dios, y Dios usó un levita que se levantó en medio de la multitud y les dijo, este hombre les dijo, guiado por el Espíritu Santo, obviamente, ¿cierto?, usado por Dios, anunció la intervención sobrenatural de Dios, ¿ya?, que proporcionaría la victoria para Judá. O sea, este levita se levantó y les dijo, quédense quietos, ¿cierto? El Señor, Él va a pelear por nosotros. Es Dios quien pelea por nosotros, y ustedes solamente vayan, ¿cierto?, y quédense quietos. O sea, imagínense la fe también que tuvieron que tener ellos al ir a la guerra, y ¿quién se atrevería a ir a una guerra, ¿cierto? Y que te diga, no sé, una persona de la congregación, vayan a la guerra, ¿cierto? Te vas a ir a enfrentar contra un ejército con armas, ¿cierto? Y solamente ustedes quédense quietos. O sea, había que tener también fe, porque decía, no sé, uno se dice, pero ¿cómo nos vamos a quedar quietos y cómo vamos a vencer, ¿cierto? Entonces, era igual, implicaba tener fe en Dios, que Dios realmente iba a intervenir ante esta situación. Entonces, este levita le dice, solamente ustedes vayan y quédense quietos, porque Dios peleará por ustedes. Dios va a hacer, ¿cierto?, la obra, y va a entregar en manos de ustedes esta salvación, ¿ya?, para que vean la salvación que el Señor les dará. Entonces, igual, bueno, finalmente Josafat demostró una actitud de fe, ¿cierto? Una actitud de fe, que también esa fe se la traspasó a su pueblo, porque obviamente si uno lo ve sin ojos de fe, ¿cierto?, es algo que es riesgoso ir ante los enemigos y quedarse inmóvil, ¿cierto? Entonces vemos esta actitud de fe que tuvieron Josafat y el pueblo de Judá, ¿ya?, y salió a enfrentar a los enemigos de Israel. Sin embargo, dice que contra toda lógica, porque obviamente era un ejército superior en número, y bueno, y contra estrategia militar, obviamente iban en pérdidas y tenían que quedarse quietos. Pero en vez de colocar a sus mejores guerreros, ¿ya?, Josafat, ¿qué hizo? Puso en la primera línea a cantores, ¿cierto?, alabando al Señor, alabando el nombre del Señor, y vemos que eso demuestra mucho más su fe, ¿cierto?, que él sabía de que la victoria ya estaba ganada, ¿cierto? Él creyó a la palabra que Dios le había dado a través de este levita, lo creyó. Y en respuesta, él puso, en vez de a los mejores, ¿cierto?, guerreros de su pueblo, él puso a estos cantores que alababan constantemente al Señor. Entonces, en respuesta a su promesa y a la fe de Josafat, Dios hizo que los enemigos de Judá se volvieran unos contra otros y se destruyeron entre ellos mismos. Entonces vemos el milagro sorprendente de parte de Dios,
¿cierto? Que intervino y hizo que ni uno de ellos se moviese y que aún así, sin moverse, ganaran una guerra. Entonces Judá alcanzó esta victoria sobrenatural, ¿cierto? Que vemos que Dios intervino, pero no porque él quiso, ¿cierto? Intervenir sin hacer nada, sino que Josafat, ¿cierto? Él entregó esta situación que sabía que no podía con ella y le entregó esto en manos del Señor y como aplicación en un mundo postmoderno, vemos que muchas veces queremos, ¿cierto? Como seres humanos, tener el control de todo en nuestras vidas. Queremos poder ser dueños de nuestra vida, controlar nuestro futuro, controlar nuestra salud, ¿cierto? Controlar nuestros trabajos, las circunstancias, ¿cierto? Nuestras relaciones y el destino que vamos a tener. Queremos tener el control de todo y muchas veces no es así, ¿cierto? Muchas veces queremos, ¿cierto? Y planeamos las cosas para tener el control de todo, pero muchas veces se nos escapa, ¿cierto? De nuestras manos el control. Muchas veces van a pasar situaciones que desgraciadamente los seres humanos atravesamos en donde las circunstancias que pasan escapan de nuestro control. Y esa es la realidad del ser humano, ¿ya? Que hay veces que las circunstancias escapan de nuestras capacidades eh, y no podemos salir de estas situaciones. Y a menudo nos sentimos como barquitos de papel, ¿cierto? Que no sé si han puesto un barquito de papel en un charquito de agua, cómo se lo lleva el viento, ¿cierto? O corre la corriente para un lado y se lo lleva para el otro lado. Y así nos sentimos cuando perdimos el control, ¿cierto? Nos sentimos vulnerables. Y esta terrible realidad que vive este hombre posmoderno, ¿cierto? Desea tener el control, pero a la vez se ve sometido en una sociedad donde las fuerzas económicas, políticas, sociales y culturales, ¿cierto? Deciden sobre su futuro, ¿ya? Sin que él pueda hacer nada al respecto. Entonces vive confrontado por la realidad en que la vida del hombre existen múltiples variables, ¿cierto? La salud, que es algo fundamental. Sin la salud no podemos trabajar, no podemos hacer ninguno de nuestros planes que tenemos, ¿cierto? Las relaciones, las decisiones de nuestros seres queridos, que muchas veces, amamos a tanto nuestros seres queridos y no tenemos el control de que algún día un ser querido nuestro, y Dios lo quiera, ¿cierto?, parta de este mundo y no tenemos control sobre esas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esa situación, ¿cierto? Con nuestras propias fuerzas, con nuestras capacidades, ¿cierto? O vamos a entregarle esa situación que muchas veces no vamos a saber cómo enfrentarla, entregarla en manos del Señor, que es lo mejor que podemos hacer, como lo hizo Josafat, ¿cierto? Que fue sabio en reconocer, ¿cierto?, su limitación delante de Dios. Y al Señor le gusta eso, ¿cierto? Le gusta ver que nosotros como hijos de Él necesitamos de nuestro Padre, ¿cierto? Cuando ustedes el día de mañana, ¿cierto?, puedan ser padres, van a sentirse orgullosos, ¿cierto?, cuando su hijo les pida ayuda y uno puede entregarles ayuda y brindarles ayuda y ver que tu hijo necesita de ti, ¿cierto? Necesita de su papá. Papá, alcánzame esto. Es pequeñito y no lo alcanza, ¿cierto? Y uno le ayuda en cositas chiquititas, pero ve que él necesita de ti, ¿cierto? Y es así como también Dios quiere vernos, ¿cierto? Que necesitemos de Él, que, que vea que nosotros queremos que Él sea quien nos ayude, que Él sea quien nos saque de esa situación en que nos vemos limitados, ¿cierto?, a tener el control de eso. Entonces, Josafat también nos enseña que nuestro Dios tiene el control absoluto, ¿cierto?, de todas las cosas y que a pesar de todas las circunstancias, Él siempre cumple con sus propósitos en cada uno de nosotros. Entonces, que todo esto, ¿cierto?, este ejemplo de este rey Josafat
pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, en que cuando nos toque vivir alguna situación difícil, podamos entregarle, ¿cierto?, esa situación en manos de Dios, y que podamos reconocer que muchas veces tenemos límites, ¿cierto? Tenemos limitaciones, y que podamos toda esta situación, ¿cierto?, entregarse en las manos de Él, y que Dios haga como Él quiera, porque siempre, ¿cierto?, va a ser algo para bien, ¿cierto? Como dice un versículo, que todas las cosas que a los hijos de Dios les ayudan a bien, ¿cierto? Entonces a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, que podamos entregar, ¿cierto?, esa situación en manos de nuestro Señor. Y bueno, preguntas para poder irnos meditando, y que puedan ustedes preguntarse ustedes. Dice, ¿cómo reaccionas cuando pierdes el control sobre tus circunstancias? ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas ante esta situación? ¿Cierto? Cuando pierdes el control de lo que tenías planeado hacer, no sé. ¿Cómo reaccionas cuando vives situaciones en que están más allá de tus capacidades de solución? ¿Cómo reaccionamos? ¿Buscamos a Dios? ¿O buscamos a nuestro amigo del mundo, ¿cierto? ¿O buscamos al doctor, o buscamos a un psicólogo, ¿cierto?, para que nos ayude a salir de esa situación? ¿Estás pasando por alguna situación en la que, como Josafat, necesita volver a Dios, ¿cierto?, y reconocer que no sabe qué hacer con tal situación? Bueno, pasa un tiempo de oración con el Señor y habla con Él sobre estas cosas, ¿cierto? Dios se alegra cuando nos ve humillados y ve que queremos que Él haga, ¿cierto? Porque nosotros no tenemos más que hacer. Así entonces que podamos poner en práctica el día de mañana, Señor, el día de mañana, ¿cierto?, con el Señor, todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Así que, bueno, que el Señor les bendiga, y espero que se encuentren muy bien, y a poner en práctica todo lo aprendido. Así que les mando un gran abrazo a cada uno de ustedes, y que el Señor les bendiga. Nos estaremos viendo prontamente otro domingo. Así que a poner en práctica la vida de Josafat. Amén. Muy buenas tardes ya. Así que nos vemos. Chao, chao. Cuídense.